Buenos días, esta es la clase número 1 del taller Tedeschi de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, destinada al ciclo del año 2020. Por lo tanto, vamos a comenzar indicando cuáles son los docentes involucrados del taller Tedeschi y vamos a hacer un recorrido por algunos temas que nos interesan, que los alumnos de primer año conozcan, se sumerjan en esta cuestión de la arquitectura contemporánea, teniendo en cuenta los antecedentes más importantes de obras y arquitectos del siglo XX. Bueno, esta es la imagen nuestra de los docentes que conformamos la cátedra del taller, que está conformada por quien habla, el arquitecto Hugo Ahumadostengo, luego el profesor invitado Vicente Medina, el profesor adscrito Roberto Serrentino, el arquitecto Sergio Carelli, el arquitecto Ernesto Marchetti, y los arquitectos Elena Cabrera Roja y el arquitecto Pablo Arias, que se encargan de la parte de primer año. También tenemos un grupo de seminaristas que está conformado por Eliana Dorado, Constanza Coronel y Ariel Vargas. Vamos a comentar cuáles son los lineamientos básicos generales del taller en cuanto a la didáctica que nosotros utilizamos, que estamos afianzando ya desde hace varios años, y estamos convencidos de esta frase que la compartimos de Joseph Ketglas, que dice que la enseñanza debe ser inactual, enseñando una profesión tal como ya no se ejerce y enseñándola tal como aún no se ejerce. Eso dice Ketglas. Debe ser anacrónica y vanguardista al mismo tiempo. Por lo tanto, creemos que debemos conservar ciertos principios, órdenes y disciplina de muchos de los ejercicios que nosotros hicimos siendo estudiantes y que ahora los vamos transformando con una dinámica particular y dándole una mirada bastante contemporánea. Esta lámina resume de alguna manera la búsqueda en donde nos enfocamos desde el curso de primer año, segundo año, hasta los cursos de cuarto y quinto año. Básicamente tenemos que en primer año abordamos estos 4 ejes importantes que se desagregan en una serie de ejercicios que ya lo vamos a ver con más detalle en las otras clases, pero básicamente queremos explicarles acá cuáles serían las ideas temáticas básicas o conceptos esenciales de nuestro enfoque que van teniendo los distintos cursos. Por eso le llamamos primero y segundo año, se están conformados por la idea de arquitectura, utilizar la materia como elemento predominante, la luz como un componente esencial del espacio arquitectónico y propiamente el espacio arquitectónico que se identifica a través de ejercicios que le llamamos de ruptura de caja. A nivel de tercer año trabajamos con una serie de conceptos que tienen que ver con los elementos de un contexto, de un sitio determinado, el programa arquitectónico, la idea arquitectónica, la ubicación de accesos, la ubicación de núcleos, circulaciones, la identificación de la estructura, la geometría y la dimensión de la sustentabilidad, que la consideramos sumamente importante y se aborde a partir ya del tercer año. Cuarto y quinto abordan la problemática compleja del barrio y la ciudad, en donde ya aparecen las vinculaciones, los problemas y debilidades que tienen nuestros centros urbanos, identificándolos a través de propuestas de sistemas arquitectónicos. Es muy común que nosotros utilicemos la bibliografía de Josep Maria Montaner, sistemas arquitectónicos, identificando estos ciclos, estos 3 ciclos, también referidos a una escala de trabajo. Esa escala de trabajo se identifica con los trabajos de primer año y segundo año a la escala microurbana, es decir, la calle, el sitio, la parcela, el lote, y tercer año se identifica con la escala mesourbana, donde toma ya el componente inmediato agregativo de lo que sería una manzana urbana o un sector urbano, y cuarto y quinto toma la escala macro, en donde ya identificamos una parte de la ciudad y las vinculaciones a nivel metropolitano con distintos subcentros. Estos serían básicamente los elementos
generales que los ponemos ahora a consideración en esta primera clase dirigida a los alumnos de primero, pero que también es importante que ellos puedan ver el avance que van a ir teniendo a lo largo del taller vertical, en las distintas problemáticas y en los distintos niveles de complejidad. Entonces, comenzamos con la clase 1, y diario del curso de primer año, ejemplos de obras y arquitectos del siglo XX. En esta imagen es muy significativa y muy elocuente la búsqueda que nos proponemos, es decir, tenemos que afianzar como dos elementos que aparentemente pueden ser antagónicos, que es la rigidez, el uso del módulo, la prueba y la experimentación de las maquetas, con un trabajo de representación en donde se adquiere otro tipo de dinámica que el que nosotros estamos acostumbrados, como la representación gráfica cartesiana, modular, y que básicamente se desarrolla en los primeros cursos. Luego vamos a ver con detenimiento estos aspectos. Pero queremos referirnos a 6 puntos que consideramos importantes que nosotros utilizamos en nuestra didáctica de la enseñanza, que la aplicamos también en los otros niveles, pero que básicamente comienza a experimentarse y aplicarse desde hace un tiempo en primer año. Nosotros sostenemos que a partir de este artículo que se llama Deeper Learning, vendría a ser como un aprendizaje profundo, lo pueden ver porque está publicado en uno de los diarios de España, dice: los profesores deben convertirse en entrenadores de aprendizaje. Siguiendo esta línea, creemos que evidentemente ser un entrenador contiene una cantidad de elementos que es muy bueno volcarlos en el campo de la enseñanza de la arquitectura. Entonces, nosotros creemos que estos 6 elementos coinciden y los tratamos de aplicar, que serían: 1, la teoría aplicada a la práctica, es decir, sostenemos que el hacer por el hacer mismo no da un sustento adecuado. Entonces entendemos que si bien el taller de proyectos en arquitectura, y en particular el taller de proyectos, una introducción al taller de proyectos arquitectónicos, como sería el curso del primer año, debe tener una práctica sostenida, pero que esa práctica debe estar vinculada a una teoría que le da sentido y le da amplitud de mirada. El segundo punto se liga a una actividad que nosotros la consideramos esencial, que lamentablemente hoy está puesta también en crisis, porque consideramos que el avance de las ideologías extremas en este mundo contemporáneo, ideologías extremas o ideologías fanáticas, si se quiere, conllevan el avance con respecto a lo que nosotros consideramos que debe ser un pensamiento crítico permanente y sostenido. Es decir, ese pensamiento crítico debe ser aplicado para tratar de medir, valorar, evaluar cada una de las acciones que se puedan hacer y entender de que el proceso de aprendizaje es un proceso dinámico de trabas permanentes, de dificultades, de observaciones. Por lo tanto, tenemos que tener una preparación mental y anímica para saber enfrentar los grados de crítica que podemos recibir de nuestros maestros, de nuestros profesores y de nuestros propios compañeros, alumnos. Entonces esto es fundamental, estar abierto con esta actitud para saber asimilar los conceptos que se den en el taller y que provengan de las observaciones de los profesores. Quien no está en esa condición de asimilar, de recibir crítica o recibir consejos, creo que contiene una gran dosis de soberbia y que le va a impedir directamente tener la preparación para el aprendizaje. Dentro de los trabajos del taller, la tercera dimensión, el tercer aspecto, nosotros le llamamos el trabajo colaborativo, es decir, sumar manos a un proyecto significa poner en una dimensión de colaboración lo que uno está produciendo. Es muy importante entender esto porque una obra no se hace con una sola persona. Sobre todo una obra de arquitectura sabemos de la complejidad y de la cantidad de personas que intervienen. Entonces el trabajo colaborativo es un elemento fundamental para saber realizarlo, dar las instrucciones necesarias
el modo en que damos esas instrucciones, el modo en que solicitamos una ayuda, la manera en que nos dirigimos a nuestros compañeros, pone en elocuencia este tipo de trabajo. El punto 4 le llamamos saber comunicar con eficacia. Es decir, acá es donde se ponen en juego una serie de aspectos que lo estamos tratando de implementar en el taller, en donde participan una serie de artistas del medio que les van dando a los estudiantes del taller una soltura importante en el manejo de otras técnicas de representación. Luego vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Es decir, que todo esto conlleva también una disposición, la del punto 5, que se refiere a tener esa actitud de aprender a aprender permanentemente. El punto 6 es también un aspecto muy importante que lo tratamos de realizar dentro del taller, que es generar conocimiento. ¿De qué manera? Bueno, reflexionando sobre lo que hacemos y además documentando la experiencia que realizamos a través de publicaciones, a través de escritos, a través de comentarios o muestras y exposiciones. Esto lleva a que los alumnos tengan esa necesidad por investigar cada vez más y por pensar y reafirmar que el taller de proyecto debe tener también un componente ligado a la investigación arquitectónica. Los ejercicios que vamos a ver se denominan ruptura de la caja y que de alguna manera representan, condensan estos 6 puntos que están ligados a esta didáctica que dijimos del taller. Otro de los elementos fundamentales, antes de ver los ejemplos que queremos mostrarles, es saber de que para poder realizar un proyecto adecuado, un proyecto solvente en el taller y luego también obviamente en la práctica profesional, hay que tener una sólida cultura arquitectónica. Es decir, estamos convencidos que sin cultura arquitectónica no hay un proyecto posible. Esa cultura arquitectónica en este primer año vamos a pretender que ustedes tengan este apunte, que es el libro de Alfonso Muñoz Cosme, se denomina El Proyecto de Arquitectura, para que lo tengan de consulta permanente y nosotros les vamos a indicar cuáles son las partes que van a tener que leer a medida que vayamos haciendo el ejercicio o realizando los temas del proyecto. Y luego tenemos 2 CD editados ya por el taller que contienen trabajos de alumnos, material bibliográfico, distintos trabajos que se realizaron en los años anteriores. Por lo tanto, yo diría que es necesario que lo puedan consultar y ver la manera en que el taller realiza sus presentaciones, de qué manera se realiza el formato de trabajo y demás. Bueno, estos son, ya entrando al tema de la clase, estos son algunas de las ideas que nosotros queremos transmitirle como para que tengan una especie de visión sobre lo que pasó en el siglo XX muy rápidamente y tengan estos ejemplos que de alguna manera van a estar ligados, muchos de ellos, al ejercicio que van a realizar o a los ejercicios que van a realizar durante el año. ¿Cuáles son estos ejemplos? En primer lugar, tenemos que decirles que todo lo que sucedió en el siglo XX es muy significativo porque ha producido un cambio notable en la arquitectura. Fíjense, estos son algunos dibujos que se realizaron a principios del siglo XX, son estudios planteados por Le Corbusier, que realiza una serie de trabajos y una serie de observaciones fundamentales para un cambio de paradigma de la arquitectura. Fíjense, la arquitectura tenía estos componentes, esta era la planta, un dibujo muy conocido de Le Corbusier, esta era una planta de cualquier casa del siglo XIX o del siglo XVIII, muros gruesos, compartimentos, estancos prácticamente, había muy poca comunicación en las habitaciones. El corte que realiza Le Corbusier es un corte de un edificio que tiene un subsuelo, que tiene 2 niveles, un tejado muy alto, liviano, ¿no? Esta era la fachada o parte de la fachada de cualquiera de estos edificios, con una serie de aventanamiento, porque al ser los muros de carga de ladrillo, bueno, los aventanamientos eran muy pequeños. Y por lo tanto, el
la incidencia solar a esos espacios era muy reducida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con la aparición de los nuevos materiales, entre ellos el hormigón? Esto va a producir un cambio notable en la arquitectura. Entonces, Le Corbusier piensa que en vez de tener los muros de carga, podemos tener una serie de columnas de hormigón, independientes unas de otras. Con lo cual aparece una idea que es totalmente diferente a esta y que luego la va a escribir y la va a desarrollar posteriormente en los 5 puntos de su nueva arquitectura que se realizan prácticamente a fines de la segunda década del siglo XX. Pero observemos este cambio notable. En contraposición a un tejado de 2 aguas, Le Corbusier propone una planta baja libre, continua y una cubierta verde. Esto va a significar, para recuperar el verde de esta planta baja, esto va a significar un cambio tremendo en la tecnología utilizada y en los modos de vida. A su vez, esta planta llena de columnas, al desaparecer los muros, permite que los cerramientos sean independientes a la modulación establecida. Es decir, que el recorrido de los muros ya no tiene que ser siguiendo las separaciones de los espacios, sino que adquiere una libertad absolutamente diferente. Y obviamente, al tener esta separación de muros y columnas, aparece otro concepto que es muy interesante, que es que ya no es necesaria una ventana vertical, como la que planteaba Le Corbusier acá, sino que se pueden hacer ventanas horizontales y ligar de alguna manera el paisaje que uno tiene enfrente con una apreciación absolutamente diferente desde el interior del espacio. Entonces aparece este concepto que va a ser clave para entender lo que nosotros postulamos también en nuestro ejercicio, que son la ruptura de esa caja originaria, la ruptura de la caja muraria y la interpretación e interpenetración del interior con el exterior. Es decir, la relación del espacio interior con el espacio exterior. Si hay un cambio profundo en la arquitectura que se generó durante el siglo XIX y siglos anteriores, es que la arquitectura se veía de afuera hacia adentro. En cambio, la arquitectura del siglo XX, a partir de todos los grandes maestros de la arquitectura, no tan solo Le Corbusier, sino también Ray, obviamente, incorporan esta dimensión de pensar desde adentro hacia afuera. Es decir, que la arquitectura se centra esencialmente en el espacio interior y las relaciones que provoca ese espacio interior con el exterior. Y así se van desarrollando una serie de proyectos en donde una de las preocupaciones fundamentales fue, obviamente, el problema de la vivienda para solucionar los modos, las formas de vida para una gran cantidad de gente. Recuerdan que esto comienza, estas ideas, estas luchas, que no tan solo tienen que ver con las luchas de los arquitectos, sino también con muchos otros cambios que se producen en la ciencia, en la física, en la filosofía, en la pintura, van a establecer múltiples conexiones con otras disciplinas, entre ellas la arquitectura. Entonces, estos no son cambios solamente que se producen en una sola disciplina, sino que van a aparecer una multiplicidad de contactos, ¿no? De artistas que trabajan con arquitectos, que aparecen en corrientes pictóricas como la del cubismo o la del neoplasticismo, que ya vamos a ver en otros ejemplos. Este es un ejemplo muy significativo que lo vamos a utilizar para trabajar también en el taller, que es una casa para artesanos, en donde Le Corbusier trabaja con una planta cuadrada, introduce una diagonal acá en la planta. Es una vivienda que no tiene baños, tiene solamente lavabos en la planta de los dormitorios, pensando que los baños podían ser como unidades independientes para una mayor cantidad de obreros y trabajadores, y tiene sí una especie de kitchenette. Este es el espacio interior. Luego esta vivienda va a sufrir una serie de transformaciones y se van a realizar diferentes tipos de vivienda con estos principios básicos, ¿no? Como esta, por ejemplo, como la casa Citroën. Aquí se plantean otros elementos fundamentales para poder entender el trabajo que hacemos en primer año. La vivienda
Citroën, que es alrededor de 1920 la desarrolla Le Corbusier, tiene mucho que ver con la marca del auto, de Citroën. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la vivienda también tenía que ser un artefacto que se lo podía armar por partes. Y que la industria de la construcción tendría que ser eso, una industria conformada por una serie de elementos, ordenadores, modulados, en donde el ensamble de estos elementos se asemejaba también a una producción en serie como la de fabricación de un vehículo. Esto obviamente no ha tenido éxito, porque el problema de la vivienda ha transcurrido por otros caminos que no lo vamos a mencionar ahora, pero sí queremos tomar este ejemplo, que puede ser un ejemplo muy válido para trabajar en el taller, considerando que la vivienda no es tan solo una vivienda, un artefacto para vivir, sino que también es un artefacto para producir trabajo y para producir actividades complementarias, no tan solo las ligadas al habitar. Entonces, esta vivienda ya lo vamos a explicar a los alumnos del segundo año cuáles van a ser los ejercicios que vamos a hacer de ensanche, de modificación. Plantea también una cubierta en el tercer nivel destinada a trabajadores invitados o a personal que no tenga que ver directamente con la familia de la planta baja. Así que plantea una flexibilidad también en el programática sería. Vamos a hacer un recorrido por las obras significativas. En este caso vamos a ver la figura de Ray solamente para que ustedes tengan una idea de cuál es su contribución principal y que luego obedece obviamente a que ustedes las puedan seguir estudiando en la cantidad de bibliografía que hay en biblioteca. Pero queremos referirnos a una obra en particular que siente de alguna manera las bases de su pensamiento, que es La Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada, como ustedes saben, ya la deben haber visto, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de su funcionamiento, solamente le queremos decir que este es uno de los grandes ejemplos en donde aparece esa idea de que arquitectura y sitio no tiene que haber ningún tipo de separación. Es decir, el sitio es una parte ineludible de la obra de arquitectura. A eso se le suman, obviamente, otros de los principios que desarrolla Ray, como ser la continuidad del espacio interior, que también fue, ya lo mencionamos, con los planteamientos y las obras de Le Corbusier, la utilización de materiales en contraste en algunos casos, pero materiales que estén ligados a ese sitio, en este caso el uso de la piedra, y los materiales también obviamente naturales, ¿no? Entonces, esos serían como los principios ordenadores de esa arquitectura de Ray, que para nosotros es muy importante que ustedes la visualicen, la conceptualicen y tengan un adecuado conocimiento para poder realizar sus ejercicios. Este es otro de los casos paradigmáticos que tomamos de los ejemplos, que es la casa de Rietveld en 1924, la casa de la familia Schrader, en donde luego hay una historia interesante para conocerla, quién fue la señora Schrader y cómo en una relación, yo diría, muy singular, muy particular, se establece con Rietveld una relación armoniosa entre cliente y arquitecto que luego va a llevar a que Rietveld muera en esta casa y viva sus últimos años con su anterior cliente, ¿no? Pero lo interesante de esto es que el éxito de depositar en un momento determinado de la historia, de romper con todo lo establecido. Y esa ruptura con todo lo establecido era la mentalidad que tenía la señora Schrader, esposa de un abogado que después muere. Estaba convencida de que había que realizar múltiples cambios en la organización familiar, múltiples cambios en la disposición del equipamiento de una vivienda, múltiples cambios que llevaban a una flexibilidad total de los espacios. Y eso fue lo que se le planteó a Rietveld, y Rietveld, ligado también a la corriente del neoplasticismo, supo realizar un gran manifiesto con esta obra de arquitectura para plantear ciertas relaciones ligadas a ese neoplasticismo y obviamente resolver, como ustedes pueden ver
en esta planta resolver, una vez que se pliegan todos los paneles separadores, cómo el espacio adquiere una fluidez notable entre sectores de comer y áreas de dormitorio y áreas sociales. Es decir, una máxima flexibilidad de los espacios con una adecuada interrelación y vinculación con los espacios exteriores. Eso es lo que vamos a decir en este momento de esta vivienda, de este maravilloso ejemplo, que obviamente notan esa ruptura al estar. Esta es una vivienda que está en la ciudad de Utrecht, en Holanda, cómo es la arquitectura de esa calle y cómo se inserta esta nueva arquitectura haciendo prácticamente nula referencia a lo que tiene al lado. Esta es una vista donde aparece esa idea del neoplasticismo, que va a ser una corriente pictórica que va a tomar muchísima influencia tanto en la pintura como en la realización de mobiliario, y obviamente va a estar influida por la arquitectura. Noten un caño de bajada que antes se ocultaba y en este caso queda completamente a la vista, como las líneas horizontales y verticales le asignan una proporción, un orden establecido, como las barandas de los balcones son tenues, simples líneas. Entonces, el valor de la línea y el valor de los planos es lo que identifica y lo que hace importante esta corriente. Dentro de los grandes arquitectos tenemos que reconocer también la participación de grandes arquitectas, como en este caso se desconocen en muchos libros de historia de la arquitectura moderna la participación de Charlotte Perrien. Charlotte Perrien era una arquitecta que trabajó primero haciendo diseño textil. Le llamó la atención a Le Corbusier el trabajo que ella realizó en un local y fue invitada a colaborar. Esta es una vivienda que ella produce, una vivienda mínima para un concurso que recién se va a construir prácticamente a comienzos del siglo XXI, gracias a una marca de carteras para mujeres que recupera la documentación que estaba en manos de sus descendientes y la construye. Se llama Le Maison au bord de l'eau. Charlotte Perrien fue una arquitecta que tuvo una destacada participación dentro del movimiento moderno y sería conveniente también estudiarla con detenimiento. Esta es la casa manifiesto prácticamente de los 5 puntos que hablábamos de Le Corbusier, la Ville Savoie, realizada muy cerca de París en 1929 y que contiene los elementos fundamentales de una nueva arquitectura que constituye como un nuevo decálogo de qué era lo que se debía hacer. ¿Cómo se debía hacer? Bueno, refrescando lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 puntos para la nueva arquitectura? Lo podemos ya deducir de lo que hemos visto anteriormente. La planta libre, se terminan los muros de carga y aparecen las columnas de hormigón, a lo que se le llama una planta libre, y así también aparecen los pilotis, que son estas columnas. Es decir, que tengo 2 elementos prácticamente visualizados de estos 5 puntos, lo que me permite la planta libre en este caso y además los pilotis. Eso mismo me va a permitir la fachada libre, es decir, al no tener coincidencia con la estructura modular, los muros pueden estar en otra línea con respecto a los muros o a las vigas de carga. Por lo tanto, puedo crear una ventana alargada, porque van a ser independientes de las columnas van en otro plano. Entonces, eso es lo que permite la fachada libre. Al tener la planta libre, yo puedo recuperar el verde de la planta baja y utilizar una terraza, con lo cual le damos una muy buena solución desde el punto de vista térmico a ese objeto, la terraza jardín. La ventana a lo largo, ya lo hemos mencionado, más otros elementos que Le Corbusier va a ir agregando a través del tiempo, que ahora no lo vamos a mencionar, pero acá están condensados estos elementos básicamente, para que ustedes lo analicen, lo estudien, incluso también en otros ejemplos, como este, por ejemplo, un maravilloso ejemplo que hace Le Corbusier en nuestro país, en Argentina, como es la casa Curuchet,
que no está actualizado el cartel en la parte de abajo, en donde en la ciudad de La Plata desarrolla este magnífico ejemplo, en donde inserta de alguna manera estos 5 puntos de la arquitectura y soluciona un problema de una extrema complejidad como la vivienda para un médico y los consultorios en el frente de la vivienda y la vivienda y sus áreas privadas en la parte posterior del lote. Un lote estrecho que da a una diagonal de la ciudad de La Plata frente a un parque. La pueden ver a la película El hombre de al lado, muy interesante, donde está filmada casualmente en la casa Cruchet de Le Corbusier. Otro de los arquitectos importantes que tenemos es un arquitecto argentino, el maestro Amancio Williams, que realiza la casa del puente de Mar del Plata en 1943-1946. Una casa paradigmática en donde aparece esta idea también de sitio, esa idea de una forma completamente definida, esa idea de que la estructura y la forma arquitectónica van de la misma mano, la idea de la integración espacial, esto lo podemos ver en sus plantas y en sus cortes, esa integración que plantea una gran extensión del área social, una vivienda construida que forma parte, yo diría, de las grandes obras de arquitectura del siglo XX. Como tal está siendo publicada o ha sido publicada en libros de esa referencia, ¿no? Otro gran arquitecto que nos interesa mucho y que nosotros mencionamos también en nuestros análisis funcionales es la obra de Marcel Breuer, un arquitecto húngaro que luego desarrolla su obra en Estados Unidos, pero que tiene un planteamiento muy interesante desde el punto de vista funcional, ya que es uno de los primeros ejemplos y uno de los primeros arquitectos que se preocupa por separar las áreas funcionales de una vivienda, la zona social y la zona privada, vinculándolo con espacios de transición. Esto es de alguna manera el esquema que él organiza, donde en este caso aparece la vivienda de los padres, el espacio privado de los padres y luego el espacio social conformado por la cocina, por el estar, el comedor y también otra zona, le llamemos de servicio, ¿no? Y el espacio de transición. La casa Kaufman de Richard Neutra en California, las obras que hace en California, bueno, promueven también esta gran integración entre espacio interior y espacio exterior con una gran adaptación a la geografía y al clima de la zona. La obra obviamente de Mies van der Rohe, la casa Farnsworth, un ejemplo notable de cómo esa vivienda tan pequeña y tan simple puede transformarse en una de las obras más imponentes, más importantes de la arquitectura del siglo XX, a pesar de una serie de problemas que le genera a Mies van der Rohe, tanto que la dueña inicia un juicio después que la casa es construida por una serie de condiciones, le llamemos energéticas, de acondicionamiento ambiental. Pero así todo, constituye un gran ejemplo que nosotros nos referimos permanentemente en relación a esa integración espacial, a la ubicación de un núcleo de servicio y prácticamente a la eliminación de la separación en el interior de la vivienda. Un arquitecto no muy conocido, Craig Helford, también norteamericano, que utiliza una particular conformación de su arquitectura en relación a la utilización de los módulos y una eficaz realización de la distribución funcional. Esto es muy interesante cómo esa modulación permite entrever esa integración espacial, ¿no? Que luego también la desarrolla, que obviamente también es desarrollada por Mies van der Rohe. Este es uno de los ejemplos de los trabajos de taller, en donde aparece también esa utilización del módulo como un elemento determinante del ejercicio. Nuestro maestro Sacriste, que ustedes tienen que recurrir a un maravilloso libro que se llama Charlas para principiantes, en donde transita por una serie de aprendizajes, una serie de observaciones que nosotros vamos a comentar en nuestras clases y también para que aprendan a estudiar las obras que hizo Sacriste acá en Tucumán.
La obra también de Oscar Niemeyer, un arquitecto muy importante de Brasil, con la integración de su arquitectura a una geografía muy particular, como es la geografía de Brasil, de Río de Janeiro, en donde aparece ese lenguaje curvo, esa espontaneidad de un envolvente o de un plano curvo, en contraposición con esa naturaleza prácticamente virgen. La casa Las Canoas, que es su propia casa, señala un muy buen ejemplo de esta arquitectura latinoamericana. Y otro ejemplo latinoamericano es el arquitecto Luis Barragán, en donde tenemos esta también asimilación de las corrientes europeas ligadas a esta integración, a la fluidez espacial, a la geometría estricta, que a su vez tiene la influencia de un gran arquitecto de origen europeo, como fue Matías Geritz, arquitecto y escultor. Van a ser prácticamente los amigos que tiene Luis Barragán y que lo van a llevar a realizar una arquitectura muy, muy particular, muy arraigada en estos principios de plasticidad, de contraste, de volúmenes, de serenidad, de encontrar que el espacio arquitectónico está realmente organizado como una caja que uno la puede recorrer y que la luz incide notablemente de distintas formas, de distintas maneras. Ese va a ser el hallazgo que va a hacer Barragán. Y luego también la obra de Richard Meier, que va a tener un papel sumamente interesante desde el punto de vista didáctico dentro de los ejercicios. Ya vamos a ver cuáles son los puntos que nos van a guiar de la obra de Meier. Otro arquitecto muy interesante que es europeo y de Portugal, premio Pritzker de la arquitectura, como es Álvaro Siza, porque plantea un diálogo permanente, una reflexión a partir del dibujo, un arquitecto que estudia cada obra, cada detalle del emplazamiento del sitio de una manera muy particular. En este caso vemos un edificio museo que está en Santiago de Compostela, cómo dialoga con este convento existente. Otro arquitecto que nos llama la atención y que ha señalado también un punto muy interesante en el desarrollo del taller e incluso en nuestro propio desarrollo arquitectónico es Mario Botta. Este es un ejemplo de una vivienda de Botta en donde a partir de un cuadrado va generando las distintas organizaciones funcionales y cómo ese emplazamiento aparece en un plano quebrado con pendiente y cómo organiza ese acceso con un gran mirador hacia un valle muy hermoso en Ticino, en Suiza. No podemos tampoco dejar de referenciar la obra de Clorindo Testa, un gran arquitecto argentino, en donde también confluye la obra de un gran artista plástico con la obra de un gran arquitecto. Hay muchas obras muy importantes de Testa, el Banco de Londres en Buenos Aires, donde plantea esa dinámica y esa relación de interior y exterior y está jugando permanentemente con ese juego de una obra arquitectónica y a su vez escultórica. Nuestro arquitecto, que le da origen y sentido y nombra al taller, la Casa Tedeschi en Tafí del Valle, una casa que hace Tedeschi al poco tiempo de llegar de Europa, llegó de Italia en 1948 aproximadamente, 1949, en muy poquito tiempo realiza esta casa para su familia en Tafí del Valle y nosotros la tomamos porque nos identificamos muy claramente con esa simpleza y además Tedeschi fue un notable arquitecto que realizó concursos, ya venía haciendo concursos en Italia, obteniendo muchos premios, continúa haciendo concursos acá, enhebra múltiples dimensiones de la arquitectura. Es profesional, hace trabajos para clientes determinados, es docente, es investigador, participa de concursos, participa como profesor, realiza artículos de investigación. Es decir, realmente nos nutrimos de su mirada para darle sentido e identidad al taller. ¿Cuáles van a ser los ejercicios de control ya finalizando de esta clase? Los leemos. Escriban un párrafo de 5 líneas sobre la obra y el arquitecto que más le ha impresionado de la clase. 2. Explique y dibuje los 5 puntos para una nueva arquitectura de Le Corbusier. 3. Enumere y explique cada uno de los 6 puntos en que se basa el aprendizaje profundo explicado al inicio de la clase. ¿Cuáles serían preguntas de evaluación que ustedes tendrían que hacerse y
responderla. ¿Qué características tiene la arquitectura moderna respecto al espacio interior? ¿Qué principios tiene la arquitectura de Frank Lloyd Wright respecto del sitio? ¿Qué principios tiene la Ville Savoie de Le Corbusier? ¿Qué edificio de los arquitectos mostrado en clase te interesa estudiar en profundidad y por qué? Entonces, estos son los elementos que consideramos importantes para utilizar en la clase como una manera de evaluación. Así es que pasamos a la clase número 2. Muchas gracias y seguimos en la próxima clase.